Hablemos entonces de la Eucaristía que supuestamente conocemos, según la describe y la define el Catecismo de la Iglesia Católica. La Eucaristía, acción de gracias, como la traducen, recibe una variedad de títulos adicionales. He contado 9 más. La Eucaristía tiene por lo menos 10 apelativos, 10 nombres, 10 títulos. Banquete del Señor, pues su esencia proviene de la última cena y en el fondo conserva el carácter de un convite de amigos unidos por el amor fraterno. Fracción del pan, porque conserva este gesto de la tradición judía, donde el patriarca bendice el momento de la alimentación y en un gesto consagrado fracciona el pan. Sinaxis o asamblea eucarística, por el énfasis en la participación de los hermanos en unidad, que es expresión esencial de la Iglesia, unidos para que el mundo crea, unidos para que el mundo vea. Eso es la sinaxis y es el tercer nombre que se da a la Eucaristía. Memorial, pues en ella se recapitula la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Santo sacrificio o sacrificio de alabanza, pues actualiza el gesto supremo realizado para la salvación de cada uno de nosotros, porque no es un acto genérico, se refiere a ti, se refiere a mí, se refiere a quienes están ayudándome a grabar este breve programa. Es un problema personal la salvación, no es algo genérico. Se llama también Santa y Divina Liturgia, porque todos los restos consagratorios o sacramentales de la Iglesia tienen su centro en lo que se llama la liturgia eucarística, el trabajo del pueblo de Dios, en una serie de acciones consagradas que en sí contienen a Cristo y expresan todo en la historia de la salvación. Santa y Divina Liturgia, comunión, pues nos unimos a Cristo y en Él nos unimos. En Él nos unimos a los hermanos en comunión. Y Santa Misa, que es el nombre más popular, que proviene del saludo final, ite missa est. Esta no es una despedida cualquiera, sino que entraña además el significado de ser enviados en misión. El nombre de misa entonces no es el de un compromiso obligatorio que tenemos que atender porque lo exige el catecismo, sino es un acto en el cual salimos con un cometido, salimos con un propósito, con un llamado especial de nuestro Señor, la misión. ¿Para quién les habla? Ya desde que el celebrante hace su saludo, se despliega una mezcla de solemnidad y cordialidad que me impresiona. Hay una actitud amistosa de la mayoría de los sacerdotes cuando celebran, pero también solemne. Está actuando in persona Christi capitis, asume la persona de Cristo mismo, intenta actuar en consecuencia. Quienes asistimos, nos congregamos en un mismo ambiente y compartimos el más hermoso acto penitencial. Ojalá escuchásemos las palabras con las que me confieso pecador ante cada hermano, pidiéndole que interceda por mí en un acto de mutuo auxilio. Ojalá todos pidiésemos por los que en ese momento nos rodean, en lugar de hacerlo en primer término por nosotros mismos. Es un gesto de caridad fraterna que generalmente pasa desapercibido antes del Kyrie en el que pedimos perdón a nuestro Señor. Tanto el Papa Francisco, pontífice al que le ha tocado la dura tarea, entre otras, de guiar la Iglesia durante los años de la pandemia, como nuestros obispos cardenales, recomiendan que se vuelva a la asamblea presencial. Pues la congregación es un factor fundamental, un factor imprescindible del acto litúrgico de la Eucaristía. Seguirlo cada quien desde la comodidad de su casa, por un celular
o por una computadora no significa lo mismo. Por eso el Papa ha hecho énfasis en que volvamos a la presencialidad en la Eucaristía, pues el estar hermano con hermano, participando juntos, es algo esencial de la Eucaristía, por eso se llama comunión. Luego vienen las palabras de gloria, que cantado o recitado me recuerda a los coros angélicos que saludaron la Natividad del Señor, y luego me transporta por una bella plegaria de alabanza y ruego. Si nos damos cuenta de las palabras que contiene el gloria, son toda una cátedra en sí. Sin esos breves segundos que dura el gloria. No hay texto ni canción alternativa que supere la belleza del texto original del gloria. La lectura de la palabra prácticamente recorre el Viejo Testamento, los Salmos y los Evangelios a través de los días y de los años. Somos ilustrados si atendemos con cuidado a las lecturas bíblicas que se hacen durante la lectura de la palabra. En cambio, a menudo nosotros nos desconectamos para luego quejarnos de que no las conocemos, de que nadie nos las instruye y que nuestros hermanos separados, en cambio, sí. No podemos quejarnos realmente. En cada Eucaristía nosotros recibimos un tesoro de instrucción. El problema es que nuestra libertad lo atienda o no. Luego es importante la homilía, intervención del celebrante, tal como la describe el catecismo, exhortando a acoger la palabra de Dios, juzgar los tiempos de acuerdo con ella y actuar consecuentemente. Esas son las exhortaciones que a mi juicio y por lo que conozco del catecismo se recomiendan como bases de la homilía. Luego, siempre en la oración de los fieles, confieso que me parecía inútil pedir por los gobernantes, a quienes usualmente criticamos con mucha dureza, en quienes a veces se nos hace difícil creer, pero encontrar en las palabras de Pablo, primera epístola a Timoteo, la recomendación de incluir a reyes y autoridades en general, no precisamente como premio o aquiescencia con ellos, sino encomendándoles para que, convirtiéndose, sus actos sean más justos y su gobierno favorable para el pueblo. Empecé a entender por qué en cada oración de los fieles se pide por los gobernantes. También el ofertorio o presentación de las ofrendas hay que entenderla en la clave que la Iglesia presenta. Llega a un significado profundo cuando damos cuenta de que es nuestra alma, nuestra vida toda la que ponemos en el altar, compartiendo el sacrificio. Los dones que se entregan con el vino y el pan representan eso. Soy yo quien se ofrece al que me da la existencia y me la redime. Soy yo quien acompaña al celebrante en antífonas y plegarias, de manera que también participo en comunión en el momento propiamente eucarístico, momento cumbre de la Eucaristía. La memoria de la cena pascual y el sacrificio del Señor, quien es a la vez sacerdote, víctima y altar, en oblación de amor por nuestros pecados y acompañando nuestros sufrimientos. El pan y el vino se transustancian en la consagración por las manos consagradas por el orden presbiteral, que son las manos del sacerdote. Y si éste tiene cabal conciencia de esto, si reconoce la presencia del Señor en sus manos, sabrá transmitir lo que está viviendo a la asamblea. Y ésta seguirá el momento con asombro y arrobamiento. Los milagros eucarísticos han acontecido precisamente para acentuar este dramático misterio. Me impacta mucho una imagen de San Pablo II en llanto al consagrar, publicada ayer precisamente en la página eclesiástica del Instagram, una de las páginas que la Iglesia tiene. Es muy conmovedor porque más de una vez mis ojos se han humedecido en lágrimas por mi propia indigencia ante lo que se me permite contemplar en ese momento. Cada palabra de la consagración es digna de ser escuchada y acogida en silencio, y no hay fantasía ni magia que se confronte con lo que la fe puede percibir allí. Y como si esta muestra desmesurada de amor fuese pequeña, después de la oración del Señor y el rito de la paz, que es uno de los que usualmente realizamos con entusiasta conciencia, participamos en la comunión eucarística,
momento cuya forma nos diferencia de los hermanos separados. Algunos distribuyen pan con levadura, otros lo llevan en una bandeja. Nosotros lo hacemos de una manera cuya solemnidad hay que resaltar y agradecer. Recibo el pan del cielo y el cáliz de salvación, que no son ya cualquier materia o bebida, sino Cristo mismo, que siento incorporarse a mí en la comunión. Sería un escándalo si no fuese por su propia y santa iniciativa que una cosa tan sin medida sucede.